buenos días, estamos en Neuquén, concretamente en Cabiahue. Vinimos desde Chosmalal, ya llevamos aquí un par de días, pero lo cierto es que el tiempo no nos acompañaba mucho hasta hoy, que tenemos un día espectacular para salir a conocer todo este entorno. Es espectacular. Este es la definición de todo lo que teníamos ganas de la Patagonia que nos había quedado pendiente. La maratón de lagos. Y arrancamos con un laguito impresionante, mirá, el color turquesa. Cabiahue es un pequeño pueblo de montaña escondido bajo el imponente volcán Copahue. Con apenas 600 habitantes permanentes, conserva esa magia de los pueblos patagónicos donde el tiempo parece detenerse. Con sus lindas casas de techos a dos aguas, su gente hospitalaria que te hace sentir uno de ellos y rodeados de bosques milenarios de araucarias, este tesoro escondido de Neuquén es un destino turístico que se puede disfrutar todo el año. A sus pies se encuentra el lago homónimo al pueblo, cuyas aguas color turquesa contrastan de manera espectacular con las orillas amarillentas, creando un paisaje que parece sacado de una pintura. Este fenómeno se debe a que las aguas del río Agrio, que provienen del volcán Copahue, se combinan con las del río Dulce y terminan en el lago Cabiahue con un pH ácido y alto contenido de azufre, lo que hace que además de pintar esos colores espectaculares, impida que se congele. Y el plan para hoy es acercarnos hasta las 7 cascadas, que creo que en realidad son 5. Hay un sendero que queremos hacer. También nos han hablado de una laguna escondida y aparte queremos acercarnos hasta el puente de piedra, que está todo esto aquí cerquita del pueblo de Cabiahue. También queremos caminar un poquito aquí por el pueblo y yo creo que el día nos va a acompañar porque está espléndido, no sopla el viento, está pegando el sol, lo justo para no tener frío. La verdad es que es un lujo tener este paseíto acá justo al salir de la furgo. Acá es donde paseamos estos días a Luna, al bajar en el paseo matutino y es re lindo, la verdad, el color del lago. Tenés en el lado opuesto el volcán Copahue. Sí, que se ve cómo emite los gases, de hecho. El volcán Copahue es un volcán que está en activo, está monitoreado y la última erupción fue en 2013, o sea, hace nada. Sí, está bueno, impone, es la primera vez que estamos tan cerca de un volcán activo. Y la experiencia es re linda, todavía está el pueblo muy tranquilo, no es temporada alta, no. Estamos a principio de diciembre recién. Suponemos que ahora a mediados empezará a llenarse de lo que es el turismo, las vacaciones, ya más entrado en, bueno, más iniciado el verano, digamos. Y nada, ahora estamos yendo de vuelta a la furgo, ya vamos a arrancar, está aquí a 5 minutitos, ya empieza el sendero que queremos hacer. Bueno, nos ponemos en marcha, ya nos vamos a la primera paradita que está acá nomás. Tenemos, 5 minutitos de coche para llegar al inicio de un sendero que hay que pasa por distintas cascadas de la bajada del Agrio, ¿no? Yo creo que sigue siendo el mismo río que el famoso Salto del Agrio. Pues bueno, aquí al lado de Cabiahue hay como un sendero en el que podemos, creo que son 20 minutitos caminando. Un poquito, creo que es muy agradable ya. Y hay distintas cascadas
de los saltos del Agrio. No es el famoso salto del Agrio, ese queda para otro lado, que ya iremos. Pero bueno, creo que está muy apetecible para caminar así con la calma, sin ser un trekking de 8 horas, también por lunita, ¿no? Claro, vas a la primera caminata con ella. Claro, sí, así que está el día perfecto para esta actividad, yo creo. Ya al sendero de las cascadas, que está señalizado. No sabemos si se puede acceder mucho con el vehículo. Suponemos que ahí adelante habrá un lugar donde estacionar. Sí, esperemos que haya ahí como una playa de estacionamiento para dejarlo. Bueno, llegamos al circuito de las cascadas. Tengo que darles una recomendación por si vienen. Yo me mandé por ahí porque vi que el ripio estaba bueno, pero no. O sea, dejen el coche abajo de esta subidita porque está completamente detonada. Tanto la subida como después el resultado aquí. Esto que yo pensé que era una playa de estacionamiento y lo pasamos un poquito mal. Pero bueno, nosotros ya que estamos acá arriba la vamos a dejar acá. Pero les recomiendo dejarlos abajo, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, ya estamos en el circuito de las cascadas. Cascadas del Agrio. Sí, parece que hay varios miradores y aquí pone que esto es un estacionamiento. Sí, bueno, tendría su debate. Nada, parece que está bastante accesible. Tiempo de recorrido estimado, 2 horas y media. Distancia ida y vuelta, 2600 metros. Nada, 2,5 kilómetros. Poquito, dificultad media, está lindo. Y además a mí me parece que va a ser súper accesible porque ya estoy escuchando el agua. Sí, va a ser muy visual, ¿no? Aparte de los propios miradores de las cascadas, ya al seguir todo el río, todo el camino bordeando el río va a ser muy bonito, yo creo. Sí, vamos. Así que vamos ya. Arrancamos. Aquí a nada de la furgo, ¿qué estamos? ¿50 metros? 50 metros. ¡Wow! Linda. ¡Qué bonito! Es muy bonito y además sorprende el caudal que tiene, o sea, baja con bastante fuerza. Sí, muchísimo. Re lindo, creando una espuma porque cuanta más fuerza, más caudal, más espuma. Y contrasta un montón ese blanco con alrededor, que es muy ferroso, mucho naranja. Y encima tiene acá todos estos árboles que parecen de Jurassic Park. Son así rarísimos, ¿viste? Sí, las araucarias estas, sí. Sí. Está todo lleno de... ¡Ay! Es un tábano. Hay un tábano que nos está persiguiendo. Sí. Decía que está todo lleno de araucarias, ¿no? Que ahora entendemos por qué tiene tanta relevancia, ¿no? Lo que son este tipo de árbol aquí. Sí, de hecho sale hasta en la bandera de Neuquén. Es un símbolo aquí de la región. Y es de donde vienen los piñones. Que por cierto está regulado la recolección de piñones, no se pueden ni recolectar del suelo ni caídos. Todo tiene sus permisos, lo tienen todo bastante controladito, ¿no? Está muy bien, está protegido. Sí. Y nada, en el ambiente es una locura. Tiene un monopolio en el paisaje, la araucaria. Y re lindo ya así en toda la jeta la primera cascada. Vamos a continuar a ver las demás. Si te fijas aquí en la ladera, mira cómo caen los bloques, parecen pilares puestos perfectamente. Ay, sí. Como piezas de, no sé. De Tetrix. Sí, ¿qué será? ¿Será piedra laja eso? Sí, son como de Tetris literalmente, son rectángulos perfectos. Parecen pilares puestos ahí por alguien y que se cayeron, literal. Mirá, pero es que no solo son los caídos. No. Arriba el monte está formado por esa... a lo que me refiero. Buah, esto parece Irlanda del Norte. No, la calzada del gigante.
Sí, que las piedras tienen ya una forma, como unos... No sé cuántos lados tiene, pero le voy a mandar un hexágono, no, Pero no eso me era acuerdo. más por la erosión. Aquí es como que aún los que aún no cayeron Sí. también tienen esa forma, como pum, pum, pum. Sí, sí, sí. Como si los hubieran puesto. Impresionante. Muy bueno, un Tetrix se mandaron ahí. Basaltos columnares, pone el cartel. Ah. Es justo de lo que estábamos hablando, mira. Sí. Peligro, no acercarse al borde. No, no te preocupes, que no me voy a acercar. Claro, es que sí, es que son como columnas. No me extraña que le llamen basaltos columnares. Literal, y aquí se ve por encima, ¿no? Cómo están las formas. Y eso seguro que forma los pilares hacia abajo. Claro. Es una locura. Se ve la sección. ¡Qué loco! Sí. Estamos acá descansando un poquitito. Descansando no porque no estamos cansados. Para nada. Estamos deleitándonos con el paisaje y tenemos detrás la cabellera de la Virgen. Es espectacular. A mí me parece uno de los senderos. Mirá que hicimos muchos trekking con cascadas. Sí. Pero de los más agradecidos y de... Y en que en unos metros Tenés recompensa. una cascada. En pocos metros después otra cascada. O sea, muy agradecido, sí, con Espectacular. muchas vistas constantemente y nada, Fáciles. que hemos caminado 500 metros como mucho. Nada, y el caudal, todo. O sea, son unas Sí, cascadas sí. impresionantes. No son un chorrito así, No. no, son tremendas cascadas. Sí, podrían ser perfectamente el final, la recompensa de un trekking de Sí. unos kilómetros. Tercera cascada del día, en menos de media hora. Cascada de La Culebra. Puedo ver, hace unos codos, está zigzagueando por lo que estoy viendo antes de llegar y hace honor a su nombre, mira. Qué bonito este sendero, por favor. Dios, y los árboles, parece que estamos en Jurassic Park. Sí, sí, sí. Son muy característicos, no son un árbol que se pueda asemejar a otro. No. Al menos en mi repertorio, en lo que llevamos conocido Bueno, por aquí. yo le diría toque, como un toque de un pino, por el tipo de hoja. Bueno, claro, por los gajitos esos que tiene. Sí. Este es el río Agrio y sabemos que la laguna de Cabiahue se forma por el río Agrio y también por un arroyo dulce, que es el que hace que cambie el pH, ¿no? Y no sea tan ácido. Entonces la pregunta es, ¿a esta altura ya estará mezclado el agua? ¿Ya será de los dos arroyos? ¿O será ese pH ácido de, no creo que sea tanto como del cráter del Copahue, ¿no? Buena pregunta. Yo me esperaría a que ya esté mezclado. Puede que ya esté rebajado. Si no sería ácido, no sé. Sí. A este pensamiento llego porque claramente ahora me metería ahí de cabeza, vamos. Sí. Me apetecería un montón, pero claro.
espectacular, por el tipo de árbol que nos sorprende tanto, el arroyo con estos saltos, Sí. tienes de fondo el volcán, allá se ve la laguna de Cabiahue. Súper completo. Muy bonito este sendero, de verdad, muy recomendable y fácil de hacer. Viene todo el caminito muy marcadito para que la gente no se salga del camino y no estropee el ambiente. Muy bien, ¿eh? La verdad es que no teníamos tantas expectativas porque no habíamos investigado mucho, sabíamos que había algunos saltos, pero me sorprende de verdad lo bonito que es. Vale mucho la pena pasar el día aquí caminando, que va a ser mucho menos tiempo, pero bueno, tomártelo con la calma ya que es poco trayecto, ¿no? Claro, Ange, mira, tenías razón. Lo que es la rama se parecería a la piña, Sí. ¿no? Pero es toda la rama como la piña. ¿Tú crees? No, yo creo que son los frutos, ¿no? ¿Esto? Ah, no, mira. Yo creo que es una vieja rama. Ah, y de aquí salen los piñones de en medio, como las piñas, seguro. No Aquí sé, en la medio. verdad. Podemos preguntar cuando estemos por el centro paseando. Bueno, y creo, si mi cuenta no está mal, estamos llegando a la última cascada, que es la cascada del Gigante, y se termina el circuito. Sí que vimos algún saltito más pequeño por el camino, Sí, pero bueno, creo que las principales ya las vimos todas. está muy bonito, la verdad. Sí, y en esta última incluso, ahora les vamos a mostrar, está el volcán De fondo. de fondo, con sus gases. Este es increíble. Qué bonito. Es la guinda del pastel. Qué bonito, con el volcán atrás. Bueno, como bien indica el cartel, llegamos al fin del sendero y la verdad es que le pusimos un broche de oro con este salto del Gigante, el volcán atrás, la espuma, la altura que tiene que tener, que es espectacular, es muy grande, La luz de hoy que nos acompaña. la luz, la vegetación. Este sendero ha sido un 10 para empezar el día, para empezar Cabiahue y para empezar esta vuelta a la Patagonia. Así que cerramos este senderito y continuamos. Bueno, ya estamos de vuelta en la furgo y estamos bajando esta cuesta que yo les comentaba antes, que está llena de pozos, ondulada y por lo consecuente les estaba recomendando que no hagan lo que hicimos nosotros y que estacionen abajo, que hay Como una... esos coches que hay ahí. Que Claro. conste que donde estábamos ahora aparcados estaba lleno, ¿eh? Sí. Ahora vino todo el mundo, se nota que ya es hora de caminar, ¿no? Sí, pero eso, hay una explanada muy linda abajo y realmente serían 5 o 10 minutos de caminata para hasta aquí, hasta la entrada del sendero, y se evitan esta subidita que, bueno, tiene sus complicaciones con furgoneta. Yo ya sé que con coche es un poco más fácil. Sí. De hecho, ahí por ejemplo yo creo que me va a tocar el chapón del cubrecárter. Uy, A ver, uf, qué opa, dolor, no. mientras no toque... Ay, no. No tocó, no tocó. Ay, No tocó. Dios. Luna está... ¡Opa! Ahí va la cámara. En vivo y en directo. Ahí está. Ahí estamos. Ahora nos vamos hacia
la Laguna Escondida. A ver Sí. si la encontramos. Creo que está escondida. Y arrancamos el sendero a la Laguna Escondida, que como pone acá, dificultad media y de vuelta 3 kilómetros. Yo creo que puede ser un poco engañoso esto, ¿eh? A mí me parece que en una distancia tan corta de 3 kilómetros que me pongan dificultad media. Hombre, pues si tiene una pendiente de Exacto. 900 metros. Exacto, yo creo que nos vamos a comer una pendiente importante, por eso acá pone media, ¿no? Ah. Ojo con las vistas, ¿eh? Se nota que estamos subiendo. La verdad es que es una subida no demasiado exagerada, pero mira qué vistas. Chulísimo. Se ve todo el pueblo. Ah, mirá, yo me estaba fijando que además de la araucaria había una planta que se repetía muchísimo y es esta, acá está el nombre, caña coligüe. Mirá, sí, tiene como una hojita así a lo del hecho, Claro, bastante es- más dura. Claro, como las cañas. Sí, 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 pues está por todas partes. Hay araucaria y esta caña. ¿Quién es la perrita más consentida? ¡Lunita! Mm. Va como Dios, mira el paisaje, se lo escucha olfatear. Va olfateando desde arriba, Y eso que no le gusta el colo, pero ahora... ahora lo acepta. Ah, amiga. Sí, no es boluda, ya caminó todo el día, vio suficientes cascadas, dijo, me planto. Bueno, no lo dijo, nosotros no queremos que se metan tanta roca y tanto movimiento por hoy. Pero muy lindo, estábamos viendo las vistas, ahora se ve que salió el sol y ¡buah! Está la laguna completa desde acá. ¡Qué bonito! Ahí está el cartel, finalmente. Laguna Escondida, que hace honor a su nombre. Está bastante escondidita. Tenés que bordear el muro que habíamos comentado desde abajo. Y bueno, parece que está al otro lado. No sé si hay que volver a bajar lo subido o es una laguna retenida en lo alto. Vamos a descubrirlo ahora. Pero bueno, lo dicho, la dificultad que pone es la correcta, es media. Yo me agito porque soy un boludo y voy hablando. Todo el tiempo no me callo ni debajo del agua. Pero a alguien que tenga unas condiciones físicas un poquito más complicadas, le va a costar. Y sí, hay mucha cuesta. Sí, hay una subidita. Es poca, o sea, es poco tiempo, Sí, pero bueno, es subido. y aún así, en esas condiciones podrían hacerla. Se toman más descansos y punto, porque yo creo que el recorrido es corto. Y hay bastante sombra como para ir parando. Sí. Llegamos. Ahora ya parece que llegamos al plano de arriba de todo, de la montaña. Y aquí debería de aparecer la laguna ya. Ahora ya es todo tranquilo el sendero, ¿no? Sí, no la vimos aún, pero todo tiene pinta de que va a ser una meseta con una laguna arriba, Sí. digamos, ¿no? Así que confirmado que no hay que volver a bajar, menos mal. Es que estábamos pensando que a lo mejor era subir todo para después bajar a la laguna. Pero Sí. no, tiene pinta de que va a estar en esta misma altitud. Sí, y hace honor a su nombre, estaba escondidita. No, y tanto que está escondidita. Pero- No sé- yo no sé cómo la encontraron. Llegamos. Y Luna llegó andando, ¿eh? Sí, qué bonita. Qué rico, ¿no? Esta zona, qué verde esta zona. Muy verde, me estaba encantando.
espectáculo en la laguna, la verdad. Disfrutamos bastante del camino, de la hora de subida, fue más o menos una hora, yo le calculo. Pero el paisaje está muy bonito, tienes vistas al pueblo constantemente, aunque nos han dicho que hay un mirador, así que ahora seguiremos un poquito para llegar hasta el mirador. Y nada, ya estuvimos disfrutando de la laguna, merendando los tres. Recuperó energías también Luna. Recuperando energías. Y disfrutamos de esta paz porque vimos pasar una familia, una pareja, pero en general estuvimos solos. Sí, no hay mucha gente. Y hay una paz, así que un lujo de merienda. Ahora vamos a chusmear a ver qué tal, si podemos ver no solo este lago, sino que podemos ver el otro. Bueno, esto es una laguna, el otro es el lago, ¿no? Así que vamos a chusmear a ver qué tal el otro lado. A ver si encontramos ese mirador. Sí. Pedazo de mirador que hay aquí. Dios. O sea, ya la laguna en sí es preciosa. Y ahora encima, mira qué vistas. Buah, o sea, 360. Por un lado tenés la laguna y por el otro tenés el pueblo con el lago Cabiahue. Todas las vistas, se ve todo. Increíble. Wow, subimos un montón. Sí que era cuesta. Sí, fue durita. Wow, qué bonito. Qué bonito. Todo despejado, se ve el lago entero. ¡Wow! Buenos días. Estamos ya arrancando un nuevo día, pasando a la perrita para que Luna estire las piernas antes de meternos en la camioneta de nuevo, que hoy se viene un punto muy bonito que queremos visitar. Queremos continuar explorando Cabiahue. Ayer fuimos bastante optimistas, yo creo, con el planning, porque lo habíamos metido también, pero bueno, después nos dimos de bruces con la cuesta de la Laguna Escondida, que nos llevó, bueno, en realidad no mucho, la subida fue como una horita, y después bajamos, la verdad, bastante rápido, se baja muchísimo mejor. Sí. Nos gustó mucho terminar el día con esas vistas, además. Re lindo, sí. Sí, sí. Muy recomendable la Laguna Escondida. Así que nada, ahora retomamos el paseo, vamos a seguir explorando Cabiahue, pero antes les queríamos mostrar acá que hay un cartelito del volcán muy interesante con las recomendaciones, ya que es un volcán activo, como les contábamos ayer, y bueno, te pone un poquito en situación que, ojo, no te descuides, porque si en el 2013 hubo fiesta por aquí, bueno, que tengas en cuenta lo que tenés que hacer. Acá está, los cartelitos que te ponen en situación, mira. Semáforo de alerta volcánica. Según la actividad del volcán y el tipo de alerta, ¿no? Te dan las indicaciones. Es muy fuerte, Wow. que sea real esto. Espectacular. Y por allá tenemos otro cartel que te dice las vías de escape. Vías de evacuación, ¿no? Porque claramente todas las evacuaciones tienen que ser organizadas. Cualquier tipo de evento, digamos, igual que para los terremotos, los tsunamis, ¿no? Por ejemplo, en Brasil había una zona que había riesgo de las centrales nucleares. ¿Te acuerdas? Uy, sí. Sí, y había carteles así de evacuación cuando hay riesgo por las centrales nucleares. También es muy heavy eso. Nada, muy fuerte. Nunca habíamos estado en una zona así y hay que estar al loro y tenés todos los teléfonos de contacto y tal. Nada, interesante. Se ríe porque está Lunita justo haciendo sus necesidades. Esto no lo grabaremos, pero como buen ciudadano hay que recogerlo. Hay que recogerlo. ¿Cómo va a quedar ahí? ¿A quién le toca? A ti. Bueno, ya arrancamos motores, nos vamos directos al Puente de Piedra, que es uno de los atractivos más famosos de esta zona.
y tenemos muchas ganas. Solamente tenemos unos 5 kilómetros por delante, 6 minutos en coche dice. A ver si se puede meter el vehículo hasta el fondo porque creo que después es un senderito de piedra, de ripio. Sí, hay un sendero, pero es cortito. Sí, así que está acá nomás, vamos por allá. Primeros metros del ripio del camino de Puente de Piedra y hay aquí una cuestita. Yo creo que no se aprecia bien en la cámara, pero... A ver, no es mucho, después se ve que el camino está bien, pero me va a tocar el bajo, como comentaba ayer, creo que lo comenté. Uf, yo me bajo. Tenemos el cubrecárter ahí, bueno. Espera que me bajo y veo. Bueno, dale, anda. Va a tocar, pero mientras no lo arranque. Oh, Dios. Eso sonó muy mal. Bueno, sobrevivimos. Luna se despertó. Hubo ruidos, no creo que hayamos rajado nada, pero sin duda tocamos. No se va a apreciar en la cámara, pero había mucho desnivel, mucho pozo. Y bueno, el resto del camino, según parece, está bien. Estos caminos te dan miedo porque tenemos tanques de agua abajo que te pueden rajar. Tenemos la calefacción, tenemos un par de cosas abajo y dan un poco de miedito. Pero ya estamos aquí y estamos para jugar. Bueno, llegamos al inicio del sendero, cartel como siempre, y de vuelta 3 kilómetros, dificultad media, que esta vez le haremos caso y no nos vamos a confiar como ayer, porque acá empieza ya una subida tremenda. Tipo recorrido 1 hora y media. Lo malo es que pone que no ingreses con mascota. Luna, no te quieren acá. A mí me parece que no es seguro arriba para ellos. Pues no. Vamos a dejarla arriba. Un poquito de agua, comida. Luna, te vas a perder el Puente de Piedra. Vas a tener que ver por YouTube. Yo creo que a Luna le llegó ayer con todo el ejercicio que hizo por un año ya. Así que bueno, Luna, lo vas a ver por televisión. Chao. Bueno, ahora sí, arrancamos el senderito. Ya empieza con una subida importante. Dejamos a Lunita ahí. Yo creo que va a quedar bien. Tiene todos sus juguetes, los desplegamos por el salón. Tiene agua, tiene comida, tiene todo. Está chocha. Tiene ventilación, tiene todo. Sabe que es su casita, que no está en un lugar extraño. Vamos para ahí. Puente de Piedra. Las vistas ya son increíbles, ¿eh? Tenés acá un acantilado terrible al borde de la laguna y el volcán por detrás con esa humareda espectacular, ¿eh? Es bastante precipicio, ¿eh? No sé si se aprecia en cámara, pero está alto. Wow. Y se sube rápido, ¿eh? Porque llevamos nada, 5 minutos y ya se ve ahí pequeñita la camioneta. Mirá qué resbalón más tonto te puedes dar acá y no la contás, porque tiene unas piedras más afiladas, puntiagudas que salen entre los lados. A mí me extraña que ponía riesgo de lesiones graves. Riesgo de muerte. Sí, acá. Vamos a ver, te caes aquí y no la cuentas. No, y además que si la llegas a contar después de pegarte piñas con todas las piedras, abajo te caes al agua. Lo que sí es que las vistas son impresionantes, nos está gustando mucho. Muy bonito el sendero, yo pensé que era solamente lo que es el Puente de Piedra, ¿no? Sí. Pero el camino nos está gustando mucho, aquí al borde del lago, va muy bonito. Así que me gusta eso, cuando solamente no es un objetivo, sino el proceso también es agradecido. Bueno, a veces también está agradable no caminar tanto y llegar ya en casos en los que ya llegas, por ejemplo, el Perito Moreno. No tienes que caminar para llegar, ya está ahí. Es lo más fácil y espectacular que ya te da masticado, eso es cierto. Así que eso también está bien, caminar también. Pero cierto, bueno, cierto. Un poco de mezcla, está bien. Me recuerda a los Cliffs of Moher de Irlanda por el tipo de piedra.
Sí, a modo laja, ¿verdad? Sí, es la misma de la que ayer, que era basalto. Y ayer eran verticales, no creo. Sí, sí, esto es más laja, ¿no? No sé, no Sí, tenemos pero... ni idea de piedras. No, no sabemos. No sabemos. Pero sí, el tipo de... así por capitas. Exacto. Me recuerda a esos acantilados. Muy bonito. Buah. Muy bonito, sí. Qué lindo que había agua. Que a veces parece como que siempre estamos diciendo todo, qué lindo, qué bonito, pero es que en realidad es así, lo sentimos así. Nosotros sabemos que hay cosas negativas en todas partes, en todos los países, pero bueno, a nosotros en nuestra propia vida nos gusta resaltar las cosas que nos gustan y darle más valor a eso que a lo negativo. Es por eso que siempre estamos tan, no sé, yo creo que siempre estamos contentos con lo que visitamos, con lo que vemos, pues nos gustan las cosas y le damos valor a eso. Es que más que un estilo de crear contenido, yo creo que es nuestra filosofía de vida. Exacto. Ver un poco el vaso medio lleno y disfrutar de todo esto. Nos gusta fijarnos de la vegetación, de la piedra, de todo, de lo humano, de lo natural, en general. Vaso medio lleno siempre. Ahora sí llegamos, fueron tan solo 20 minutos desde la camioneta, muy rapidito y bien tranquilo. Lo único, tiene una cuestita al inicio, pero muy bien. Son 50 metros de altura este puente y es un puente natural. Aquí hay un cartel con toda la información que te dice que desde la base del acantilado tiene un largo de 16 metros, un ancho de 5 y un espesor entre los 6 y los 8 metros. Pero también te dice peligro. No acercarse al borde ni caminar sobre el puente debido a que puede colapsar. O sea que no podemos subirnos al puente a hacernos la fotito que queríamos. La típica con el dron, estábamos ya, se nos hacía agua la boca, pero sí, pero no tengo ninguna preocupación. Si a mí se me dicen que no hay garantía de que se mantenga en pie, yo no me subo ni en pedo. No, si no hubiera cartel, pues bueno, pero habiendo un cartel, ese cartel lo está buscando. Claro. Está buscando roña. Pero bueno, así primeras impresiones, espectacular. Te deja como, viste, Anche, como si fuera un marco. Sí. Un marco de fotos. Tenés por delante, por los lados, todo recubierto. Lo que es la postal a través, que bueno, te muestra otra vez el lago. Impresionante, con el azul abajo. Ah, mira, dice que es como un socavamiento por el oleaje. Se fue socavando la roca. Después cayeron, como fueron cayendo las rocas, y fue así como se formó. Por la erosión con el agua, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, pues quién pensaría, porque ahora se ve tan tranqui. Está tranquilita. Hace 10.000 años se formó el lago. El oleaje modificó la base de este acantilado y provocó la caída de rocas. Y hubo continuas caídas que con el tiempo se generó una caverna más grande, culminó con el colapso del techo, conservándose el borde externo del acantilado, es decir, el puente. Es impresionante, la verdad, el paisaje, ¿eh? Aquí merece la pena lo que decimos muchas veces, no venir y sacarse la foto, sino esperar un ratito, disfrutar de las vistas, porque además es que varían en el tiempo. Llegamos con una luz, ahora está saliendo el sol. Claro, como está el día así medio nublado, se van abriendo claros y cambia completamente el color del agua. Claro. Bueno, está lindo apreciar también esas cosas. Así que recomendamos que se tomen el tiempo para disfrutar de los lugares. Y eso estamos haciendo, llevamos un rato ya acá. A mí lo que más me sorprende, no solo el puente de piedras, que es espectacular, sino la orilla. La orilla, que creo que las imágenes lo captan fielmente, están súper amarillas, ferrosas, y contrastan un montón con el turquesa del resto de la laguna. Ya habíamos degustado estos colores ayer en el sendero. Sí. Increíble. Le dan su toque al paisaje. Sí. Que le da esa característica de aquí. Sí, muy muy bonito todo.
Bueno, con este puente espectacular y este entorno idílico vamos a ir cerrando esta visita por Cabiahue. Volvemos hacia el coche. Pero nos vamos a ir hacia otro lugar también espectacular, bastante conocido. Increíble. Que yo creo que nos va a gustar mucho. Al menos tenemos muchas expectativas puestas en ese sitio, así que a ver qué pasa. Pero esto os lo vamos a contar en el siguiente capítulo. Esperamos que les haya gustado a ustedes tanto como a nosotros esta vuelta a la Patagonia, que ya habíamos vuelto por Chosmalal, pero esto digamos que inicia esta etapa de lagos que tantas ganas le teníamos. Así que nos vemos en el próximo capítulo, dejen el like, suscríbanse por favor y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.